todos. Vamos a dar inicio a este café virtual al que hemos denominado el impacto de la reforma laboral en educación privada. Como siempre les decimos y les manifestamos desde AIEPA, es importantísimo que todos puedan seguirnos en las redes para tener las novedades, las últimas comunicaciones, las distintas propuestas y las distintas funciones que desde la asociación les ofrecemos a todos nuestros socios. Tenemos, como siempre, nuestra plataforma Comenius, que es la plataforma informática con múltiples funciones que optimizan el trabajo de toda la comunidad educativa, sobre todo lo vinculado a lo legal y a lo técnico-administrativo. Recuerden que consta también de un nuevo módulo de alumnos con el cual pueden desarrollar y ofrecer a su comunidad. Tenemos también la plataforma Edu Privada, importantísimo logro para la búsqueda y selección de personal. Es importante que ustedes puedan hacer búsquedas, aunque no tengan una necesidad inmediata, pero que puedan ir teniendo currículums de gente que por cercanía o por idoneidad pueda servirles en un futuro y no tener que decidir a último momento con lo que nos llega de última, no poder hacer una selección realmente a conciencia. Por eso es importante que entren, son plataformas distintas. Recuerden que Comenius está por un lado, que Edu Privada por otro, y también desde el año pasado contamos con la plataforma AIEPA Capacita. Deben ingresar ahí, linkearse y tienen a disposición muchísimas capacitaciones gratuitas y algunas a muy bajo costo. Este servicio alcanza a toda la comunidad educativa. Hay capacitaciones que son pedagógicas, hay capacitaciones que son para brindarles a las familias, hay capacitaciones técnico-administrativas, legales. Pueden hacer uso todos los que dependen de colegios que están asociados a IEPA. Solamente con poner la palabra promo socios en mayúscula tienen un descuento del 30%. Los cursos que son arancelados son de bajos costos y si son socios tienen este descuento que les acabo de mencionar. Así que aprovechen estas oportunidades porque son de ustedes, son de los socios de AIEPA. Bueno, y ahora sí, me parece que es el momento de hablar un poquito de esta reforma laboral. Para eso contamos con la presencia hoy de nuestros asesores. Está Juan Ignacio Mazzoli y también se ha sumado el contador Gonzalo Peveri. Las consultas, no hay tantas preguntas, sino sobre todo saber ¿en qué influye esta reforma laboral? Alguien nos ponía, por ejemplo, Marta Cabrera, de acá de Bahía Blanca, de mi ciudad, dice, ¿qué reformas hay? Y Raúl Ayesa, del Colegio Club San Miguel, dice, ¿qué ventajas y desventajas de la reforma? ¿Qué opinan? Bueno, A ver, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? bien, ¿cómo está, Juani? Saludos a toda la comunidad. Gracias por venir, por conectarse. Bueno, a ver, en realidad siempre cuando hablamos de, ya creo que hemos hecho distintos cafés virtuales en relación a la reforma, cuando apenas salió. En el último tiempo tuvimos una reforma importante a lo que fue nuestro marco normativo y que impactó en distintos aspectos en lo que es la relación laboral con los distintos empleados y convenios que aplican en lo que es en las escuelas de gestión privada. La primera reforma importante fue lo que es la conocida como la Ley Bases, ¿sí? Ya ahí en la Ley Bases hubo determinados capítulos que fueron haciendo pequeñas modificaciones en lo que fue la ley laboral. Claramente la reforma de modernización laboral que se aprobó este año, la 27.802, que entró en vigencia a principio de año, el 6 de marzo, cuando se publicó, es la que más impacto y cambio tuvo porque fue una reforma propiamente dicho de lo que fue la ley de contrato de trabajo y distintas leyes y normativas que están estrictamente relacionadas con la relación laboral. Si quieren, y si te parece, Miriam, podemos hacer como por ahí un checklist de las reformas o un punteo de las reformas, de las principales reformas que ustedes ven en la vida diaria que impactan, ¿sí?, en lo que es la relación con los empleados. Lo primero siempre que tienen que hacer es
ver de qué tipo de empleado estamos hablando, ¿sí? Porque la realidad es que tenemos en las escuelas, se da una particularidad que tenemos la aplicación de distintos convenios. Tenemos los docentes, ¿sí? De planta oficial, que en realidad se rigen por lo que es la norma de la provincia de Buenos Aires, la normativa de IEGEP, la ley de educación provincial, el estatuto provincial, los decretos reglamentarios y también la ley laboral que aplica de manera supletoria, pero lo que aplica es mucho menos, sí, que lo que aplica en las otras relaciones laborales, porque todo lo que es licencias y determinadas cuestiones del personal docente se sigue rigiendo por su normativa específica. Sí vemos que en todo lo que es el personal extra programático y el personal administrativo y maestranza, sí tienen un impacto aún mayor. ¿Cuáles son por ahí los mayores puntos a tener en cuenta que siempre destacamos? Eh, Aparte, perdón, una cuestión, un dato que no es menor y por qué también estamos haciendo este café virtual, es porque más allá de la ley de bases y la ley de modernización laboral que salió en lo que fue en marzo, como dije yo, también en el último tiempo tuvimos que se publicaron y entraron en vigencia los decretos reglamentarios, ¿sí? El decreto reglamentario 406, 407 y 408, que reglamentó en junio la reforma laboral y esa reglamentación conlleva más cambios. Sí, sobre todo muchos de ellos en lo que es la FAL o lo que fueron los recibos de sueldo, que después por ahí Gonza eso lo puede ampliar mucho más al detalle. Pero bueno, en principio, a grandes rasgos, cuando uno habla cuáles son los mayores impactos que tuvo esta reforma en lo que es la relación laboral diaria con nuestros empleados, si partimos del origen de la contratación, siempre lo decimos, la primera reforma importante fue lo que es el periodo de prueba, ¿sí? Ya de la ley bases se implementó y se amplió el periodo de prueba que pasó de 3 meses a 6 meses. ¿Qué es lo que cambió la ley de modernización laboral este año? Hizo un cambio menor pero importante, que es que eliminó lo que es la obligación de preavisar en el periodo de prueba. ¿Esto a qué consecuencia lleva? Que hoy cuando ustedes contratan a una persona a tiempo indeterminado, ¿sí? Eso es importante que reiterarlo y que lo recuerden, a tiempo indeterminado significa que contratan a una persona para trabajar en tiempo indefinido en su escuela, sea docente, sea administrativo, sea maestranza, extraprogramático, rige o la ley presume que rige el periodo de prueba. ¿Cuánto es el periodo de prueba? 6 meses. Lo tengo que documentar, tengo que hacer un contrato, no específicamente porque la ley presume así que los primeros 6 meses son a prueba. Lo importante o el otro cambio que mencionaba recién es que si ustedes dentro de ese periodo de evaluación deciden finiquitar o terminar la relación laboral, hoy no tienen que o esa obligación de preavisar o si no preavisan, pagar indemnización como si tenían que hacer antes, que era pagar una indemnización sustitutiva de preaviso de 15 días. Hoy la ley de reforma laboral eliminó esa obligación, entonces los únicos rubros que deben abonar son los rubros normales y habituales, que son días trabajados, proporcional de aguinaldo y proporcional de vacaciones. Ese creo que es uno de los puntos más relevantes en el inicio de la relación laboral. No Juani, se ¿te puedo olviden, hacer una sí, consulta? Si yo, por ejemplo, un colegio decide tomar a alguien provisoriamente, por ejemplo, de maestranza para reforzar la limpieza de marzo a julio, eh, que es cuando tengo mayor actividad en la escuela, hasta el receso de invierno, ¿sí? Tomo una sí. persona, baja al 17 de julio, 18 de julio comenzaron las vacaciones de invierno. Pero veo que para la segunda parte del año la necesito nuevamente, entonces la vuelvo a tomar en septiembre. ¿Ese periodo de prueba Sí. inicia desde la segunda contratación o hay que contar los meses de la primera parte del año? No, no, en realidad el periodo de prueba es una única vez en la relación laboral, ¿sí? O sea, no es que podés usarlo de manera continua, o sea, dar de baja la relación y volver a Exacto. utilizarlo. O sea, si vos contrataste una persona a principio de año, a ver, hay que, yo siempre destaco y digo, hay que entender el espíritu o la finalidad de la ley. La finalidad es que la ley entiende que si vos vas a contratar a una persona para trabajar a tiempo indefinido, muchos años para vos,
te tiene que dar mínimo un plazo para que vos lo evalúes a ver cómo, si se ajusta a su perfil, si cumple las tareas como es debido, etcétera. Entonces, en realidad el periodo de prueba es un periodo de evaluación. Es una única vez en la relación laboral. Te da un plazo prudencial hoy de 6 meses. Si vos en 6 meses considerás, yo siempre digo, es un periodo a tener presente y utilizarlo, o sea, no es un periodo de un mes, 2 meses, son 6 meses. Si en 6 meses vos tenés dudas respecto de cómo se está desempeñando ese empleado, de que no cumple los horarios, de que el perfil no se ajusta a la institución, todo, ya tenés que, sabés que es un problema futuro, entonces hacer uso de esta herramienta que te da la ley. Pero es una herramienta única que se utiliza una vez en la relación laboral. No tengo que enviar preaviso. ¿Y cómo le comunico yo a partir de tal día? Por medio de una carta documento, antes de que se venza el plazo de los 6 meses, tienen que hacer una notificación fehaciente. Es muy parecido a una comunicación de despido. La diferencia es que hay que hacer específica mención a lo que es el artículo que habla del periodo de prueba, que es el artículo 92. No recuerdo específicamente si es el 92 bis o ter en este caso, pero uno pone que termina la relación laboral en los términos de dicho artículo, ¿sí? En razón de que se encuentra en periodo de prueba. Yo siempre sugiero en la carta poner igual la fecha en que inició la relación laboral, ¿no? Diciendo atenta que su relación laboral inició tal día encontrándose en el periodo de prueba. Exacto. Eso ustedes lo mandan por carta documento y una vez que la persona lo recibe ya queda terminado el vínculo laboral. Bien, eso puede ser dentro de los 6 meses en cualquier momento, a los 2, a los 3, a los 4, cuando yo Exacto, no es diga, "Ya, necesario hasta acá esperar, llegamos". no es necesario esperar hasta el plazo máximo de extensión del periodo de prueba, o sea, a los 2, 3 meses, como bien vos decís, podés terminar la relación laboral. Sí es importante, vuelvo a destacar, que esto aplica en las relaciones de tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno contrata a una persona con un contrato a plazo fijo o eventual, por las particularidades de ese tipo de contratación, el periodo de prueba no aplica. ¿Sí? Perfecto. O sea Bien, que si yo hago a una persona un contrato, tengo que respetar el contrato. Si la contrato de manera indeterminada sin contrato, tengo el periodo de prueba. bien. O sea, pero no se hace un contrato a prueba. No es necesario, la ley no te lo exige, como si en los otros dos casos, en el periodo de prueba no es algo que sea estrictamente necesario. La ley lo Bien. presume que es así los primeros 6 meses. Bueno, creo que esto le responde a Alicia Soria del Jardín de Infantes Los Picapiedras, que decía, ¿existe algún tipo de contrato de trabajo que nos permita conocer y decidir si esa o ese empleado cumple con las expectativas? Es decir, un contrato para poner a prueba al empleado. Creo que Claro, está es esta respondido misma acá, ¿no? herramienta. Bien. En cuanto a los paros, ¿dice algo esta reforma laboral? Porque Claudia Benestante, de la Escuela Especial Los Buenos Hijos de Pergamino, nos pregunta por los paros y las formas de contratación vigentes. Sí, en realidad hubo una modificación entre las normas. Esto no está específicamente en la ley laboral, sino que fue una de las tantas normas que se modificó en principio por la ley de bases y después por la ley de modernización laboral, en que el sistema educativo, sí, que estamos alcanzando todas las escuelas de gestión privada, lo considera o lo pasa a considerar como un servicio esencial importante, por lo cual, cuando hay paros, se debería garantizar una guardia mínima de prestación de servicios. O sea, lo que se busca es la continuidad pedagógica de los alumnos. Ahora, es importante destacar, ¿es la escuela quien decide cuál es esa guardia mínima? No. O sea, eso en realidad surge, como por así, la norma refiere a, tiene que surgir de las convenciones colectivas y de lo que se trate y dialoguen los representantes, los empleadores, con las entidades sindicales. En este caso, o sea, va a surgir de lo que acuerde o debe acordar la provincia de Buenos Aires con los sindicatos representativos del sector. Creo que han visto que ya ha habido un conflicto en relación a esto, o sea, post receso escolar, en la provincia de Buenos Aires hubo a nivel más estatal o público una medida de fuerza donde el Estado Nacional, por medio del Ministerio de Nación, salió a hacer como un censo a ver de si se habían impartido o no clases, precisamente para verificar si se había dado cumplimiento a esto o no en relación a la prestación mínima que exige al ser un servicio esencial. Por eso es que creo que muchas de las escuelas recibieron un comunicado de lo que fue DIEGEP
pidiéndole que no le brinden información, por así decir, al Ministerio de Capital Humano, sosteniendo que ellos no tienen competencias territoriales ni poder de policía en lo que es la provincia de Buenos Aires. O sea, hoy la realidad es que como tanto sucede también con los extraprogramáticos e IPS, las escuelas estamos en el medio de dos luchas de titanes, como dice Flavio, entre provincia y capital, que se están peleando por distintas cuestiones, pero lo cierto es que la ley nacional contempla esa modificación en cuanto a la prestación de servicios durante medidas de fuerza. Muy bien. Em, ¿Qué pasa que hace tanto ruido? ¿Qué pasa el 1 de noviembre? Que todos hablan del 1 de noviembre y Me acá parece que ahí es donde tienen que entrar Gonza, que el 1 de noviembre es la implementación de la FAL. Exacto. Ahí Horacio Piñeiro de la Asociación del Instituto Mequitarista de Cava pregunta implementación del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral en Colegios. Gonza, Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿cómo ¿Todo estamos? bien? Bien, Muy bien. bien. A ver, vamos a explicar qué es el FAL para quien no esté al tanto y obviamente más llegada la fecha vamos a hacer un café virtual únicamente sobre FAL, básicamente, entre otras cuestiones, porque todavía siguen saliendo normativas al respecto, entonces la idea es dar un pantallazo de lo que se viene en principio y estamos trabajando desde la asociación para tratar de tener entrevistas con organismos públicos para eh, tratar de ver la particularidad nuestra como colegio. ¿Qué es el FAL? Es un fondo de asistencia laboral que va a permitir cubrir futuras indemnizaciones que tengan de los empleados. Está creado, como dijo Juan, por la ley de modernización. Fue reglamentada a través del decreto 408 y, como le dije hace un ratito, vienen saliendo normativas. De hecho, hay hoy algo publicado en el boletín oficial, lo tengo acá al costado que todavía no terminé de procesarlo, que es una resolución 1276 del Ministerio de Economía que habla un poco sobre la implementación de este FAL en cuanto a los manejos de los fondos. ¿Qué significa básicamente como título? Eh, Significa que nosotros vamos a dejar de pagar una parte del 931 mínima, en principio el 2,5% de los salarios brutos, que en realidad esa parte es una parte que está destinada a la caja del ANSES y que esos fondos va a haber que depositarlos en empresas que uno va a tener que elegir, que van a estar autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y que van a crearse cuentas donde se va a depositar esa plata para poder cubrir futuras indemnizaciones del personal que está ahora y del que venga posteriormente. Hay algunas cosas en general que todavía faltan precisarse eh, y también habrá que ver, y es lo que estamos trabajando de la asociación, en el caso de, por ejemplo, los empleadores de las provincias donde tienen cajas previsionales, como nosotros en la provincia de Buenos Aires tienen el IPS, ya que ahí no se va a descontar una parte de la parte previsional para aportar al FAL, es decir, si haremos solamente los depósitos que corresponden al personal que aporta ANSES o veremos el mecanismo. El principio de esto es que no tenga un costo adicional para el empleador, es decir, que no es que va a pagar algo de más. Ahí está preguntando Horacio Aguilar si incluye a docentes y auxiliares. Incluye a todo el personal. En principio, como está creada la norma en forma general, habla de que son fondos que no se van a pagar ANSES y se van a pagar a ese fondo de asistencia laboral que van a tener que elegir dentro de una nómina que se está confeccionando en este momento. Ese dinero en los fondos se van a reinvertir, van a generar intereses para que no queden caducos con el tiempo, como algo similar a lo que existían en aquel momento con las AFJP. Van a ser privados, van a necesitar autorización de la Comisión Nacional de Valores y cuando ustedes necesiten aplicar dinero al pago de una indemnización, van a poder tomar el dinero de esos fondos, de ese FAL, para poder aplicarlo a la indemnización de la persona.
Ahora bien, repito, no está claro, por lo menos por ahora estamos tratando de contactarnos y tener una reunión, cómo impactaría para el personal donde se aporta el IPS, ya sea que vamos a poder utilizar el fondo, entiendo que no, del aporte que se destina a ANSES, o directamente esta gente que aporta el IPS no entraría dentro del FAL. Por eso, primero, el FAL empezaba a partir de agosto, como no estaba reglamentado, se trasladó al 1 de noviembre. Ahora están saliendo normativas. Repito, hoy se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Economía que habla sobre FAL y van a seguir saliendo cosas. Por eso es muy probable que, entiendo que por octubre hagamos algunas reuniones solamente de FAL. Pero este FAL fue creado por la Ley de Modernización de la Reforma Laboral. Gonza, si bien hemos hecho varias reuniones y hemos enviado comunicados, seguimos notando en nuestros socios que hay confusión con el tema del traspaso del personal del IPS, perdón, de ANSES al IPS. Hay muchísimas consultas en relación de esto. Por ejemplo, María Ríos del nuevo Colegio Guernica de Presidente Perón hace un montón de preguntas. Yo se las leo y después desarrollamos. Dale, Eh, Consultas sobre el personal extraprogramático. A partir de que los extraprogramáticos comenzaron a realizar aportes al IPS y pasaron a figurar en planta funcional, ¿esta modificación implica algún cambio en su modalidad de contratación o solo afecta la liquidación de haberes? En el caso de los contratos que se realizan de marzo a diciembre, al finalizar el ciclo lectivo, ¿corresponde darles de baja como se hacía habitualmente? ¿O por estar en planta funcional continúan vinculados durante el receso, diciembre a febrero, y siguen en funciones el año siguiente? ¿El hecho de figurar en planta funcional modifica de alguna manera la finalización del vínculo laboral al cierre del año o el procedimiento continúa siendo el mismo que hasta ahora? Respecto de los recibos de sueldo, esto también hicimos una capacitación hace unos días y ayer se mandó por mail, pero bueno, respecto de los recibos de sueldo, al comenzar a realizar el aporte al IPS, el porcentaje de descuentos pasó aproximadamente del 10% al 16%, lo que produjo una disminución en el sueldo neto. ¿Es correcto informar que esta diferencia se debe exclusivamente a la incorporación del aporte al IPS? Creo que acá tenemos que reiterar algunas cosas que ya hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? ¿Querés, Gonza, que empiece yo con algunas cuestiones relativas a la contratación y después vos con los recibos? dale, dale. Bueno, ahí estoy tratando de hacer memoria de todas las preguntas que leíste, pero básicamente para reiterar, si el personal ustedes lo pasaron, decidieron pasarlo a lo que es planta funcional, no cambia, lo único que hay es un cambio de aporte de caja, sí, pero no hay un cambio en lo que es las relaciones laborales. ¿Eso qué implica? Que el personal esté en planta y llegue diciembre y hay que darle de baja o no, eso va a haber que uno tenerlo presente en relación a la situación de revista que tenga ese personal, ¿sí? Recuerden que, a ver, siempre DIEGEP reclama que los titulares estén en el cargo y los suplentes son a los que se le tiene que dar de baja. Acá igualmente estamos hablando de personal extraprogramático, en los cuales DIEGEP no tiene injerencia y en principio la situación de revista o no es una situación que compete al mismo empleador. Entonces, que de repente estén en planta no implica que haya que en diciembre darle la baja. Eso por un lado. En cuanto a los salarios, es exactamente lo mismo, o sea, no hay una variación en lo que es los salarios, sí hay un impacto en el neto, que eso se lo dejo a Gonza, que tiene que ver con el aporte. Y después, en cuanto a la contratación, es básicamente lo mismo, o sea, tengan o no tengan contrato, o sea, vuelvo a reiterar, la relación laboral no se modifica en ningún aspecto. O sea, sus obligaciones como empleador siguen siendo exactamente la misma. Si ustedes contratan a un extra programático por alguna cuestión para suplantar a alguien, van a tener que tener contrato a plazo fijo, contrato eventual, y le tendrán que dar la baja oportunamente conforme al contrato que ustedes firmaron. Si es una contratación a tiempo indeterminado, es lo mismo, se verá si la persona continúa, no continúa, si la echan, si renuncia, si sigue trabajando o no. Pero creo que vuelvo a reiterar una vez más
esto pasar al personal y de repente ponerlo en la IG 20, ponerlo en la planta funcional, no cambia para nada ninguna de sus obligaciones como empleador, ni de la contratación, ni a nivel salarial, ni ninguna otra obligación. Lo único cambio que hubo es el aporte de la caja. Y ahora, Gonza, te dejo a vos que digas lo del recibo y eso que lo sabes mejor. Bueno, el tema de los descuentos, en principio, sí, lo hemos dicho en todas las reuniones, que el personal iba a cobrar menos. Los descuentos no eran en alrededor del 10, eran el 14% que se le hacía, el 11 de jubilación y el 3 de la ley 19032, y pasaron a tener un descuento del 16%. Por eso nosotros cuando hablábamos de este tema hablábamos que la gente iba a cobrar menos. Legalmente sigue cobrando, cobrar menos de bolsillo, pero realmente, en realidad, no había ningún problema nosotros como empleadores, porque el sueldo, que es el sueldo bruto, seguía siendo el mismo, así que por un cambio de caja previsional iba a cobrar menos. Si lo quiere notificar, no lo quiere notificar, en realidad es una decisión de cada uno. Hay gente que lo notificó, gente que no, por un lado. En cuanto a las contribuciones, también les comentamos siempre, digamos, teníamos un cuadro al respecto, que como empleador ustedes iban a estar pagando más contribuciones, ya que pasábamos del 8,4 al 12, o sea, el costo mayor lo iban a tener ustedes como empleadores, que van a estar aportando el 3,6% más de los salarios brutos de todo el personal que pase. Eso es en cuanto a las preguntas de esta señora. También quería hacer una aclaración sigo con el tema de la modernización. El decreto 407 habla de los cambios de los recibos de sueldo. El anexo 2, que es lo que estabas diciendo vos, Miriam, que enviamos ayer, el anexo 2 y anexo 3, que es el modelo, explica un poco, entre otras cuestiones, o sea, lo más llamativo fue lo del recibo, hay otros temas también, pero básicamente lo que se implementó en este anexo 3 es mostrar el costo total del trabajador, es decir, que se vea tanto el salario del trabajador bruto con sus descuentos, más todas las contribuciones patronales. Y después, en un formato que está definido en ese anexo 3, eh, contabilizaban o se totalizaban el total de la parte de la RT, la parte previsional y la parte de obra social, eh, a través de llevarlo a un gráfico de tortas. Ahora es un poco más complicado porque sale un recibo en A4 para el trabajador y uno para el empleador. Y bueno, explicamos un poco el tema de la firma. Está todo en lo que se envió ayer en Ayepa Convenios. Bueno, aclaremos que esto es de extra programáticos, lo que hablábamos hace un ratito. Hago esta aclaración porque ayer nos llegó un audio de una escuela donde hablaba que habían pasado al personal de maestranza al IPS. Esto sí es un error, porque acá nos preguntan si es conveniente pasar o no al IPS. Juan, y veo que vos lo respondiste. Nosotros ya hemos dado las explicaciones de por qué la asociación recomendaba por el momento no pasar al IPS, pero esto no aplica por el momento para el personal de maestranza, ¿no es cierto, chicos? Sí, es así. A ver, cuando salió la ley, el famoso artículo 59 de la ley de presupuesto, el artículo es verdad que hacía referencia a todo lo que es el personal extra programático y al personal no docente, administrativos y maestranza. Pero cuando el IPS empezó a ver cómo esto se implementaba y es lo que está ahora reclamando el IPS y lo que implementó, está estrictamente relacionado a lo que es el personal extra programático. Aún el IPS no sacó ni estableció cómo, ni reglamentó, mejor dicho, cómo se va a llevar adelante esa supuesta inclusión del personal no docente, administrativo y maestranza, porque ellos mismos saben que el traspaso de ese personal es aún más claro la inconstitucionalidad que el personal extraprogramático. Por eso es que aún todavía no avanzaron con ese personal, no lo reglamentaron, y por eso más allá de la postura que uno pueda tomar respecto al personal extraprogramático, que nosotros hemos dado, como dijo Miriam, todos los argumentos, fundamentos de lo cual es la opinión de la asociación, que no cambió y por el momento la sostiene, que no era lo mejor traspasarlo, después cada uno es libre
de en su escuela hacer lo que mejor considere, pero en ninguna de esas reglamentaciones se habló nunca del personal administrativo y maestranza. Por eso es que la persona que lo traspasó consideramos que es un error porque todavía no está establecido ni un nomenclador, ni cómo se carga, ni dónde se carga, ni nada. Perfecto. Em, Creo que está claro. Si no, les pedimos por favor revisen los mails, revisen los comunicados, porque es importante que no cometan graves errores. Una cosa es la decisión que toma la escuela, el propietario, el representante legal, que tiene todo el derecho del mundo, y otra cosa es cometer errores. Hoy el personal no docente, saquemos extraprogramáticos, tiene que seguir aportando al ANSES. De hecho, un dato no menor que me olvidé de comentar y es importante en relación a esto, Miriam, es que el mismo sindicato, por ejemplo, en lo que es el personal administrativo maestranza del AMBA, que es el convenio de esa web 8890, el sindicato planteó también ante la Corte Suprema de Justicia una acción pidiendo la inconstitucionalidad de la norma y también una medida cautelar. O sea que ya no es la acción de la asociación de AIEPA ni la acción del Estado Nacional contra el IPS y la provincia de Buenos Aires, sino que en el caso específico de esa web, personal 8890, también inició la acción de inconstitucionalidad contra el IPS y la provincia de Buenos Aires. El que no tengo idea verdaderamente si lo inició o no es SOUM, sí, que es del personal sacando el AMBA, el resto del personal del país, ¿no? Bien, perfecto. Espero que quede claro. Por favor, no cometan errores. Tomen decisiones, pero no cometan errores. Bueno, periodos de prueba que preguntaba Luciano Guevara, creo que ya lo quedó más que claro. Preguntan por indemnizaciones. Bueno, hoy Sí, por hoy, bueno, no, en realidad, a ver, en las indemnizaciones hubo determinados cambios, por ahí lo que más impacta desde la modernización laboral es la base de cálculo, ¿sí? Antes no era, a ver, desde que se sancionó la ley de contrato de trabajo, se tuvo una idea de cómo se calculaba la indemnización, que era el mejor sueldo, la mejor remuneración del último periodo, de los últimos periodos, pero después esa base de cálculo, con el pasar del tiempo, ¿sí? La justicia jurisprudencialmente la fue ampliando. Fueron alcanzando comisiones, horas extras, el SAC. Entonces, como que la base de cálculo sobre lo cual uno hacía el pago de la indemnización por despido, no era ya solo el bruto por ahí de la persona, sino que muchas veces te discutían y tenías que tener en cuenta determinados rubros, sí, que no eran rubros por ahí normales y habituales, pero que habían sido alcanzados jurisprudencialmente. El más común de todos era el SAC. Lo que hizo la reforma laboral en un punto es traer algo de claridad sobre esto y decir que no, bueno, lo simplificó. La base de cálculo sobre la cual se calcula, ¿no? La indemnización por despido es el mejor salario de los últimos 12 meses de la persona en base, y ese salario se toma en cuenta en razón de los rubros que él percibe de manera normal y habitual. Y excluye explícitamente todos los rubros que no son habituales, como pueden ser las horas extra y en específico el SAC. ¿Esto qué hace? Hace que cuando uno calcule la indemnización por despido, o sea realmente en base al salario bruto de la persona. A ver, en nuestra actividad, por ahí puede ser que la práctica para la mayoría de las escuelas no sea un gran cambio, sacándolo del SAC, pero en muchas actividades sí, porque hay muchos conceptos que percibía la persona como comisiones u horas extras que muchas veces las reclamaban. Hoy todos esos conceptos no son tenidos para la base de cálculo. O sea, lleva a que la indemnización sea un poco menor, ¿sí? En lo que es la práctica de las instituciones. Juaní, acá Marisa Gianetti del Instituto Juan Anchorena de Pergamino dice, si una docente fue despedida con causa, ¿corresponde pagar indemnización? Y No habla a de las menos que, pruebas del motivo de despido, ¿no? no a menos que lo determine un juez. O sea, a ver, cuando uno despide con causa, la consecuencia legal inmediata de despedir a alguien con causa es no está obligado a pagar indemnizaciones laborales, ¿sí? La indemnización se paga en los casos que establece la ley, cuando uno despide sin expresión de motivo o causa, que es el famoso artículo 245, o
en alguna situación particular que contempla la misma ley, cuando uno despide por fuerza mayor o porque la muerte del empleador o del trabajador, que indemniza pagando el 50%. Pero cuando uno despide en los términos del artículo 242, que es por causa, por culpa del empleado, no tiene obligación de pagar la indemnización, a menos que después claramente el empleado vaya a la justicia, reclame y el juez falle dándole la razón al empleado y ahí uno, bueno, tenga que pagar las indemnizaciones que el juez determine. Bien, acá también Fabia Castro del Instituto María Auxiliadora de Entre Ríos. Bueno, pedí asesoramiento en general y saber si aunque las suplencias sean ATF, a turno fijo, si igualmente hay que pagar indemnización cuando finalizan. Dice, Perdón por la pregunta, pero hay muchos comentarios al respecto". No, no, es una pregunta lógica y normal, habitual eso, y es una situación muy particular que se da con los docentes suplentes, ¿sí? O sea, siempre acá hay que hacer mucha escuela, lo hemos hecho con todo lo que tiene que ver con las contrataciones. Si ustedes dan de alta a un personal suplente y lo contratan a tiempo indeterminado, o sea, le dan el alta y nada más, sí, cuando le den la baja, si pasan más de 3 meses y lo despiden, y no hacen uso del periodo de prueba, es decir, no sé, la persona trabaja 7, 8 meses y la despiden, trabajó de marzo a diciembre, la van a tener que indemnizar, ¿sí? Porque es como cualquier otra relación laboral. O sea, la situación de revista suplente, provisional, etcétera, titular, a los fines laborales, ¿sí? De lo que es la relación de empleo, en principio no son muy tenidas en cuenta, sobre todo en la justicia. El cambio, lo que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, si esta persona la voy a contratar por una situación eventual para reemplazar a un determinado docente que está de licencia o por un determinado tiempo porque la necesito para esta situación específica, bueno, tienen las herramientas para hacerlo, que como decimos siempre son el contrato a plazo fijo y el contrato eventual. Si la relación laboral se da en el marco de alguno de esos contratos, cuando ustedes le dan la baja por el cumplimiento del contrato. En el contrato eventual no tienen que pagar indemnización. En el contrato a plazo fijo pagan indemnización si el contrato a plazo fijo es superior al plazo de un año, que habitualmente en las escuelas no se da porque la contratación es de marzo a diciembre, entonces como son 9 meses y no supera el año, no correspondería el pago de la indemnización. Siempre que preavisen con la debida antelación. Pero bueno, esto creo que es todo lo que es relativo a contratos es mucho más largo, explícito, hemos hablado, hay capacitaciones al respecto también. Eso iba a decir, paso el chivo. En AIEPA Capacita hay una muy buena capacitación de contratos, así que los que estén interesados, es un trabajo realizado acá por nuestros asesores también. Ahí tienen todo lo que necesitan saber en virtud de contratos. Acá te preguntan, Juan, y si para despedir con causa es requisito el sumario previo de lo establecido en la ley 13.047. Conforme a la normativa, sí, conforme a lo que sucede en la práctica, no lo van a poder hacer. O sea, la ley 13.047 es una ley que está vigente, pero que quedó vieja, y entre uno de los términos establece que para que proceda el despido con causa, uno tiene que hacer un sumario previo al docente y notificar al Consejo Gremial de Enseñanza Privada. La realidad es que en la práctica el Consejo no está funcionando, ¿sí? Entonces es imposible hacer un sumario y notificar al Consejo. Yo lo que habitualmente aconsejo en este tipo de situaciones es documentarse y hacer como el sumario previo de manera interna. Es decir, que la institución recolecte todas las pruebas que tenga en razón de esa supuesta causal por la cual quiere despedir, haga actas, notifique al empleado, ver si éste presenta o no un descargo y después cuando haga la carta documento, hacerla claramente poniendo de manera bien clara y detallada cuál es la causa que provoca el fin de esa relación laboral. Porque si la persona nos hace un proceso judicial, que es como que sucede habitualmente, uno puede mostrarle al juez, mira, yo hice este sumario, hice investigación, está la causa, acá está detallada. Uno va a tener que probar la causa del despido y en cuanto al sumario, le acompaña el sumario y le notifica que el Consejo Gremial no está funcionando, que en la práctica se sabe, pero bueno, la justicia no lo sabe. Muchas veces en casos muy extremos y cuando sabemos que la persona es conflictiva y que la indemnización o la diferencia de indemnización es muy alta, yo sugiero tratar de presentar una nota o aunque sea mandar una carta de documento al Consejo Gremial notificándole que va a iniciar el sumario, como para resguardarse. Bien, E igual acá te esto pregunto. sabemos, Miriam, perdón, ¿no? La asociación viene trabajando hace tiempo en esta reforma de la ley 13.047.
esperamos que es una de las reformas que está dentro de la famosa reforma de la ley educativa. En el proyecto que hay de la reforma de la ley educativa, en uno de los artículos, precisamente se reforma la 13047 y uno de los artículos que se reforma es esto, de la eliminación del sumario previo como para que proceda un despido con causa. Bien, acá Janina Ramírez te pregunta si el cálculo de la indemnización, que hoy está más claro, aplica para cualquier despido o si alguien Sí. contratado anteriormente a esta actualización laboral le aplica el otro cálculo que consideraba SAC u horas extras. Miren, hay algunos fallos muy raros, pero es muy raro, que quieren tomar la ley vigente al momento de la contratación laboral. La realidad es que en la práctica lo que sucede la mayoría de veces es que se toma la ley vigente al momento en que sucede el hecho del despido, del distracto, ¿sí? Entonces, si yo la despido a la persona hoy, 12 de agosto del 2026, yo tengo que hacer el cálculo conforme a la ley vigente el día de hoy. Ha habido muy pocos fallos, creo que uno o dos que quisieron o quieren, buscan aplicar la ley vigente al momento de la contratación, lo cual es una locura porque uno cuando lo contrató, más allá de que esa era la ley vigente, el despido, el hecho que da lugar a la indemnización, no se produjo en ese momento, sino que se produce ahora en el 2026. Y además, en base a eso, uno tendría que ver, no sé, si yo contraté a un trabajador en 1990, cuál era la pauta de contratación de 1990, o sea, es una locura. Sí se aplica la ley vigente al momento que se produce el hecho sobreviniente, que en este caso es el despido. Si yo despedí a alguien en el 2024, no va a aplicar la modernización laboral, ¿sí? Si lo despido hoy en agosto del 2026, sí. Perfecto. Clarísimo, esté contratado cuando esté contratado. Sí, Eh, después, Miriam, me parece también otro, haciendo el punteo, viste que dije la reforma laboral, por ahí que lo puede explicar un poco Gonza, eso también, el límite que estaba antes de lo que eran las dos terceras partes para lo que era la jornada mínima laboral, que ya no está más. a ver, Gonza, Eso de todo los tuyo. administrativos maestranza lo usan mucho. Sí, es verdad. Gracias, Juan. El artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo estipulaba antes de la reforma que si una persona trabajaba entre las dos terceras partes de la jornada completa, es decir, vamos a dar un ejemplo en número que es más fácil, el personal administrativo de maestranza del convenio colectivo de trabajo de 88-90 tiene una jornada de 45 horas semanales. Si una persona trabajaba entre 30 y 44 horas, es decir, el último tercio, esa persona trabajaba las horas que se la contrataba, por ejemplo, 35 horas semanales, pero debía cobrar el sueldo como uno de jornada completa. Esto muchas veces, mucha gente no lo sabía, no lo sabe, esto se produjo en un cambio en el año 2008. Eh, Eso queda sin efecto a partir de ahora y a partir de ahora una persona puede trabajar 35 horas semanales, es decir, puede trabajar la cantidad de horas que quiera, siempre teniendo en cuenta que los aportes a las obras sociales y a los sindicales son por la jornada completa. Eso no cambió. Sí, lo que cambió es que yo puedo contratar a una persona en la último tercio de la jornada entre las dos terceras partes y las tres terceras partes. Están en el ejemplo más claro, entre este ejemplo de 45 horas semanales, entre 30 y 44, puedo contratarle, le pago en forma proporcional y solamente tengo que descontarle a la obra social y al sindicato en la jornada completa. Bien, perfecto. Gonzalo, acá vi que lo respondiste ya, pero por si la gente no lo leyó en el chat, preguntan si los recibos del anexo 3, los que enviamos ayer por mail, el modelo como tiene que ser, es obligatoria la implementación y desde cuándo es obligatoria. Sí, sí, es obligatorio desde junio, desde que está vigente el decreto reglamentario. Desde los sueldos de junio ya se tienen que enviar de esa manera. Alguno me preguntó si había algún tipo de sanción. No está estipulado en ningún lado el monto de la sanción o el tipo de sanción, pero sí está vigente y no lo están cumpliendo quien no lo está haciendo. Acá piden si podés explicar otra vez lo de la reducción del horario. Claro, antes el personal administrativo y maestranza puede trabajar la jornada completa, por ejemplo, 45 horas semanales, en el caso que estamos dando, o puede trabajar en forma, ustedes lo quieren, en forma jornada
parcial, es reducida. decir, menos reducida, menos de 45 horas. Hasta la modernización laboral y desde el año 2008 no podía, no es que no podía, cuando uno contrataba a una persona en el último tercio de la jornada, es decir, en ejemplo, entre 30 y 44 horas semanales, tenía que pagarle la jornada completa. Es decir, si yo lo contrataba por 35 horas semanales, cobraba por 45, lo cual era totalmente injusto porque había uno al lado que trabajaba 45 y cobraba 45. Pero eso es lo que decía la ley. Es decir, si querían trabajar a alguien, que querían contratar a alguien 35 horas semanales, debían pagarle por 45. Con la modernización laboral se permite contratar a alguien por 35 horas y pagarle por 35 horas, siempre teniendo en cuenta que los descuentos a la obra social y al sindicato van por la jornada completa, antes y ahora. Perfecto, pero sí puedo contratar por un intermedio entre ese 30 y esos 45, pagando la cantidad de horas que la persona trabaja. Antes se Exacto, pagaba de más, por eso no exacto, convenía contratar a nadie con, no sé, 35 horas semanales, porque exacto. había que pagarle un sueldo por 45 o 46 y Sí. media, creo que es para Sí, para SOEME. SOEME. Soem es 46 y medio. La realidad es que la experiencia nuestra, de Juan y mía, es que después de ver muchísimos recibos de sueldo de muchísimos colegios, eh, o por no saber o por no hacerlo, la gente a la del 35 le pagaba proporcional al 35, con lo cual podía tener un juicio tranquilamente, no sé si lo puede seguir teniendo o no, pero puede tener un juicio, podía tener un juicio porque le estaba pagando mal en sueldo y en cargas sociales. Está en las dos cosas. Entonces, ahora, resumiendo, a partir de la modernización laboral, ustedes pueden contratar a cualquiera en cualquier momento y le pagan en forma proporcional de cero a lo que, de uno a la cantidad de horas que tenga el convenio. SOEM es 46 y medio. Bien, pero a la obra social y al sindicato se aporta por 45 horas o 46,5 en caso de Siempre por SOE. la jornada completa. Lo único que Acá, no, sí, lo único que no se paga en forma, se descuenta en forma proporcional es la parte previsional. perfecto. Acá te preguntan si la persona tiene una prepaga o una obra social que no es la del sindicato, ¿también se aporta por 45 horas? Bueno, a ver, la obra social por recibo, esto lo estuvimos hablando mucho en la charla que hablamos sobre recibos y en el curso de capacitación, de paso a paso el chivo, de capacitación de sueldos, que hay uno de contratos de Juan Ignacio y hay uno de sueldos nuestro. Eh, a ver, se habló bastante sobre este tema. Desde el DNU 70 del año 24, ¿no, Juan? El 70. Sí, El del año 24, recuerden que las obras sociales son de libre elección. Es decir, que cuando una persona entra, puede elegir 2023, perdón, Gonzalo. Estaba 23, 70 del 2023. 70 de 2023. A partir del año 25, si no me equivoco, marzo, se desreguló el tema de las prepagas. Es decir, las prepagas, a partir de ese momento, tienen un código directo y no se desregula más, no pasan por una obra sindical para después entrar en una prepaga. Ya la OSDE, Swiss Medical, Sancor Salud, etcétera, 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 todas tienen un código de obra social que es de libre elección por el empleado. Si el empleado puede entrar, le doy el alta, no tiene que entrar a la obra social del convenio, me dice que tiene OSDE, 400, 800 es el código, y a partir de ese momento se le empieza a aportar. ¿Qué se le descuenta? Lo mismo que cualquier obra social sindical. Los descuentos son los mismos. ¿Está? Es decir, en el caso de un empleado de 88,90 que trabaja en forma parcial, hay que descontarle por la jornada completa y se le va a aportar a la obra social, no importa cuál, si OSDE o, no sé, o SECAC, se le aporta el mismo monto en cualquiera de los dos casos. Está siempre por jornada completa. Perfecto. Acá nos preguntan si yo tenía un empleado contratado por 35 horas y le pagaba por las 45,
si ahora le puedo decir que trabaje por las horas que le pago. Justo estaba respondiendo la consulta. Ah, bueno. Porque, Es para vos, Juan, esa. no, sí, sí, justo la estaba respondiendo, pero bueno, lo borré y le digo para que lo escuchen todos. En realidad, a ver, el riesgo de reducir el salario a la persona, el riesgo de decirle a la persona, bueno, mira, vos trabajás 35 horas y te estoy pagando por 45, a partir de ahora te pago por 35, es que eso implica una disminución de 10 horas en el salario, o sea, implica una disminución salarial. Entonces, frente a eso se da un riesgo de que el empleado pueda aducir. Hay una disminución salarial, una disminución de la relación, una alteración de las condiciones de la relación laboral y se considere despedido. O sea, el riesgo a que la persona se considere despedido siempre está. Por eso esos cambios que implican un cambio de salario, si los buscan implementar, lo mejor es tratar de hablarlo con el empleado, llegar a un común acuerdo y plasmarlo en un escrito o en un acta como de común acuerdo. Ahora, si uno va al empleado y le dice, mira, yo te pago por 45, pero vos trabajás 35, a partir de ahora te voy a pagar por 35 y va a implicar una disminución salarial casi de 10 horas, corre el riesgo, es real esto de que la persona se considere despedida. O mismo Juan, que no le quieras bajar el sueldo y le digas, bueno, tenés que trabajar Claro. 45, Claro, porque una puede ser porque bajar la plata o subir las horas, cualquiera de las dos estás Porque modificando la se contratación están laboral. modificando, claro, se están modificando las condiciones laborales. O sea, yo te tomé y yo te dije, che, mira, vas a laburar 35 horas a la semana y te voy a pagar tanto. Si yo ahora voy y de repente te quiero modificar eso diciéndote, no, trabaja más horas o te pago menos, es lo que llamamos una modificación del ius variandi, o sea, la persona se puede considerar despedida, ¿sí? Por eso siempre es mejor si hago un cambio de esas características hacerlo con un acuerdo. Bien. A ver, acá te preguntan si estos cambios en la reglamentación aplican solo para quienes se contratan de marzo del 2026 para adelante o para todos los empleados. Bueno, Y aplica para todos los empleados todo. y claro, lo mejor es que en realidad aplica desde marzo, ¿sí? Pero para toda relación laboral, por lo que explicábamos recién antes, o sea, si yo ya contraté una persona con otras condiciones laborales, cualquier modificación puede dar lugar a que se considere despedida. Después, Miriam, por ahí, volviendo al tema de la reforma, hay dos puntos que me parece importante recalcar que no veo que hayan consultado por esos. Uno me parece que lo puede explicar bien Gonzi y tiene que ver con lo que es el libro de sueldos, ¿sí? La modificación del artículo 52, que se modificó ahora con la modernización laboral. Y lo otro que si querés lo menciono ahora, que tiene que ver con, que lo hemos dicho también, la modificación del artículo 210 de lo que es el control médico laboral que desde que salió la reglamentación, ahora en junio, los certificados médicos tienen que ser digitales, tienen que tener los diagnósticos de la persona, todos los datos, la cantidad de días de reposo y tienen que estar firmados de manera digital para que uno pueda constatar la veracidad de ese documento. Entonces, eso es uno de los cambios que impacta más en el día a día, que me parece sumamente relevante desde la reglamentación, que es el decreto 407 a partir de junio, todos los certificados médicos obligatoriamente, en principio, tienen que ser digitales. Ahora que estamos en una etapa de transición y ante un caso excepcional, se admite el certificado médico en formato papel, pero que ya hay que empezar a hacer escuela, que de acá a unos meses, mismo el año que viene, ya solamente se van a aceptar certificados médicos de manera digital. ¿Sí? Juan, ¿y esto aplica para subvencionados y no subvencionados? Aplica para todos porque es la norma laboral nacional para todos los empleados de la República Argentina. Dando nadie si se debe exigir y tenemos que empezar a exigirlo. Exacto, hay que empezar a exigirlo de ahora en adelante. En cuanto Bien, al Gonza. continuo, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, estabas medio En congelado, cuanto, pero sí se te escucha. sí, sí, sí. En cuanto al tema del libro de sueldos, que decía Juan, también es otro de los cambios importantes. El libro de sueldo, artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, dejó de existir. No, ya lo hemos mencionado en varias reuniones, no existe más. Recordamos que el libro de sueldos del artículo 52, la autoridad de aplicación, quien controlaba o quien creaba el mecanismo del diseño, el formato, la modalidad, era cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Eh, a partir de la sanción de que no existe más el artículo 52,
las provincias empezaron paulatinamente a decir que ese libro de sueldos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Citradip dejó de existir también, o sea que a partir del sueldo del mes de abril ya no se presenta más. Por el momento no hay nada que lo reemplace con otro nombre, porque el libro de sueldos con artículo 52, como era el nombre real, no existe más. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace poquito, menos de un mes, implementó lo mismo, tardó bastante. Recuerden que esto está desde marzo, por lo tanto, cada una de las provincias, porque veo gente de Entre Ríos por ahí, cada una de las provincias, el Ministerio de Trabajo de cada provincia ya tendría que estar informando que el formato que el cual tenían no existe más y ya no se usa más. Bueno, creo que hemos abarcado casi todas las preguntas. Algunas veo que Juani también ha ido respondiendo en el chat en forma particular. Espero que esto les sea de muchísima utilidad a todos. Les repito, revisen los mails con toda la información que nosotros vamos enviando. Si tienen dudas, hay en AIEPA Capacita, ingresen, van a encontrar en un lugar que se llama Bitácoras. Si ingresan ahí, hay un montón de temáticas donde hay muchos de estos temas que están puntualizados y pueden sacar las dudas. Y también está la oferta de capacitaciones. Como les dijo Gonza, tenemos una muy buena capacitación de liquidación de haberes y tenemos también la de contrataciones, de contratos. Ahí tienen todo el material, pueden bajar el material, armarse sus carpetas. Y consultarlo todas las veces que necesiten porque está todo, absolutamente todo explicado ahí. Y no quiero dejar de invitarlos el 25 de septiembre. Vamos a realizar nuestro 24º Congreso de Educación Privada, al que llamamos Educación y Nuevos Paradigmas del Diagnóstico a la Transformación. Este año hemos cambiado la sede, se va a realizar en Cava, en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Tenemos disertantes de primerísimo nivel y vamos a estar hablando de toda esta realidad, tanto los cambios demográficos, económicos, disertantes como Rafael Rothman, como Claudio Zukovicki. eh, con ellos vamos a poder conversar de esta situación que nos atraviesa a todas las instituciones de todo el país. Vamos a estar hablando de la educación con esta realidad, de la mano de Viviana Postay, también de la inteligencia artificial, cómo va entrando en la escuela y no debemos oponernos, sino usar como herramienta. Va a estar Sofía Heyer y también un tema que nos preocupa a todos en las escuelas y en toda la sociedad argentina, que es el tema de salud mental. Para eso contamos con la presencia de José María Badi, eh, un psiquiatra de excelencia. Así que bueno, los invitamos para que nos acompañen, para que estén con nosotros, para que pasemos un día juntos. Se realiza en un solo día, así que los invito a entrar a nuestra plataforma, linkearse, inscribirse y encontrarnos ese viernes todos juntos para hablar de educación una vez más. Bueno, Gonzalo, bueno, Juani, muchísimas gracias por todo. Quedamos a disposición de ustedes. Saben que a través de la plataforma Comenius pueden hacer todas las consultas de asesoría que necesiten, pero les pido que lean, lean mucho. Cuanto más capacitados están, menos dudas se les generan y con mayor seguridad pueden defender su escuela, tanto en calidad pedagógica como por supuesto en lo económico, que en nuestro caso es muy importante. Así que gracias a todos, buenas tardes y a seguir trabajando.